Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerte por estar en esta clase número 6 del curso de sistema de tickets con Laravel. En la clase de hoy lo que vamos a hacer son las migraciones, es decir, la creación de la base de datos con sus respectivas tablas. Así que, dedos al código. Vamos. En la clase pasada nos quedamos en la dirección index de nuestro sistema de tickets. Ahora nos vamos al Visual Studio Code. Necesitamos crear las tablas. ¿Cómo hacemos ello? Simple. Primero a la documentación. Laravel.com, documentación, y en la parte izquierda, Database, Migrations. En este pequeño índice vamos a Introducción, podemos ver su contenido y vamos de frente al grano. Dice que para crear una migración necesitamos ejecutar el siguiente comando: php artisan make migration y el nombre de la tabla. Create users, en plural, table. Para ejecutar la creación de una tabla con un nombre específico, tenemos que poner en caso que sea distinto. La otra forma también es que podemos crear una migración cuando la tabla va a ser modificada, es decir, que vamos a quitar o agregar algo a nuestra tabla. Debemos especificar con este parámetro tables y el valor que le vamos a pasar al parámetro. En Visual Studio Code tenemos una consola integrada. De igual forma podemos llamar en Laragon a la terminal. En mi caso voy a hacer uso de la terminal que está en Visual Studio Code simplemente por facilidad. Control ñ, listo. En la carpeta C, Laragon www tickets. Empecemos. Muy bien. Ahora ya sabemos qué comando tenemos que usar o escribir para poder crear las migraciones. Sin embargo, ¿qué tablas vamos a crear? Regresemos un poco en la historia y vayamos brevemente al capítulo 2 de este curso, donde mostrábamos las bases de datos. Estas son las tablas, diría, casi finales de nuestro sistema de tickets. En este momento, estas 4 tablas las vamos a omitir junto con esta de acá que es media. ¿Por qué? Porque los paquetes que vamos a instalar más adelante se van a encargar de la creación de esos paquetes. En este momento vamos a hacer la creación de 5 tablas. Estas 4 y esta de tipos. Perdón, prioridad también le estaba omitiendo. Son 6 tablas. Usuarios, el ticket, los comentarios que están asociados a estos tickets y que le pertenecen a un determinado usuario, la prioridad que tiene este ticket y los tipos. ¿Cuál sería el orden para crear estas tablas? Podríamos empezar creando la tabla de usuarios, que es donde se rige toda la gestión. De ahí podríamos crear las notificaciones. Luego pasaríamos a crear las tablas maestras. Quiere decir, son tablas que tienen información almacenada, pero que no cambian o cambian muy poco en el tiempo. De ahí creamos la tabla de tickets y luego los comentarios. ¿Por qué en ese orden? Porque la tabla usuario sería la principal y esta tabla notificaciones depende de un usuario. Ahora, ¿por qué nos pasamos a estas 2 tablas que son maestras? Porque para poder crear una prioridad o un tipo necesitamos de un usuario registrado. Y para poder crear un ticket necesitamos de una prioridad y de un tipo. Y finalmente crearemos los comentarios. ¿Por qué al último? Porque este comentario está relacionado a un ticket. ¿Ves cómo más o menos hay una cierta dependencia, digamos, hasta cierto punto cronológico? Podemos crear en este orden. Tal cual está. Sí, podemos hacerlo. Pero al final tendremos que hacer algunas alteraciones de las tablas para poder agregar las llaves foráneas. ¿Cuáles son las llaves foráneas? Estas. Created by y updated by. Quiere decir por quién. Para crear las tablas foráneas es necesario que primero esté la tabla usuarios y después la tabla tickets. No podemos, digamos, crear una llave foránea
que sirve de enlace entre dos tablas a una tabla que probablemente no esté creada anteriormente. Entonces, por temas de orden, practicidad y buenas prácticas, vamos a crear en ese orden. Ya sabemos qué tablas vamos a crear en nuestro sistema. Justamente por eso es que las primeras clases, que creo que fueron un poco aburridas en la teoría, quería mostrarte exactamente qué es lo que vamos a hacer y cuál es el rumbo que vamos a tener para poder desarrollar este curso. Ahora vamos a nuestro Visual Studio Code para poder crear los comandos correctamente. Antes de comenzar a escribir los comandos, quiero mostrarte que Laravel por defecto ya trae algunas migraciones por defecto. Vamos a Database, Migraciones, y aquí tenemos la creación de la tabla de usuarios que ya vienen con la creación de algunos campos que vienen por defecto. Y de igual forma, esta tabla que sirve para el reseteo de la contraseña. Entonces, vamos a modificar la migración de la tabla usuarios. Lo que voy a hacer por temas de comodidad es dividir la pantalla en dos, teniendo un lado el Visual Studio Code y en otro lado el diagrama de las tablas para poder hacer la correcta creación. Listo, ya tengo las dos ventanas divididas. Por mi lado derecho está el Visual Studio Code y por el lado izquierdo tengo la estructura de la base de datos. Empezaremos con los usuarios. Bien, tenemos el ID de este usuario. Voy a dejar aquí un pequeño espacio por un momento y vamos a nombres. Pongámosle first name. Voy a duplicar esta línea y last name. Voy a hacer que este segundo que permita nulos. Nullable. Luego viene el correo, email. Luego tenemos este campo que es un tipo timestamp, donde nos indica cuándo y a qué hora fue el email validado, que permita valores nulos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a agregar la contraseña, también ya está. Esta contraseña, simplemente por temas de orden, voy a agregar aquí. Y voy a agregar también otro campo que sea único y va a ser username. Quiere decir que nuestro sistema va a permitir el logueo por medio de un usuario, no de un email, que sea único. Y un password. Esto lo estoy haciendo con el fin de hacer un login personalizado. ¿Recuerdas las primeras clases? La clase 1, ahí estaba especificado. Sigamos. Luego tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin. Table, timestamp, start date, voy a hacer que sea requerido, duplico esta línea y este campo va a ser end date y que sea nulo. Este de aquí de remember token es un campo para el proceso para recordar contraseña. Va a generar un string aleatorio y se va a enviar al correo de este usuario que está registrado aquí. Cuando veamos la parte de autenticación del sistema, vamos a ver esta parte más a detalle. Los timestamp lo que hace son crear dos campos, uno que es el created at y updated at. Sin embargo, nosotros vamos a crear estos dos campos más. Table. Ahora, ¿cómo va a ser? Este va a ser un campo relacionado, un campo foráneo de sí mismo, lo que se le llama una relación recursiva. Quiere decir que esta tabla se relaciona a sí mismo. ¿Cómo ponemos esto? Nuestra clave primaria es big integer. Lo que necesitamos es crear un campo también big integer, pero que solo permite valores numéricos y positivos. Quiere decir unsigned, sin signo. Empecemos. Un signet big integer. Y acá colocamos created by, punto y coma, duplico y updated by. Para este caso muy pero muy particular, les voy a poner un index. Quiere decir que estos campos van a tener un signo. Esta tabla en sí no va a tener una relación
explícita o en el código, porque al momento de la creación, el primer usuario que se va a registrar va a estar relacionado a un campo. Es por eso que no lo estoy poniendo. La tabla de notificaciones se hace por medio de un comando. Ese comando está en la documentación del Laravel. Nos vamos a Digging Deeper. Bajamos un poco y nos vamos a notificaciones. Aquí nos va a salir toda la documentación relacionada con las notificaciones para los usuarios del sistema. Bajamos un poco y llegamos a Database Notification. Le damos clic y acá tenemos el comando que nos sirve para crear nuestra migración de notificaciones. Voy a copiar, regreso a Visual Studio Code, la consola, pego, Enter, listo. Migración creada satisfactoriamente. Vamos a ver cómo está. Y aquí está. Estos campos de aquí los voy a dejar tal cual están y no voy a hacer modificación alguna. Hasta este momento ya tenemos la tabla de usuarios. Esta de aquí. Ya tenemos la tabla de notificaciones. Esta de acá. Ahora vamos con la creación de estas dos. Las tablas maestras. Me voy a la consola y escribo php artisan make migration create types table. Estoy pronunciando tal cual estoy escribiendo. Luego le paso el parámetro create es igual a types. Migración creada. Y aquí está. Vamos a agregar los campos que necesitamos. Por defecto Laravel ya nos agrega todo este pequeño código. Tenemos el nombre de la tabla, nos agrega un campo entero incrementable. Y además hace que este campo sea primary key. Los timestamps, como ya mencioné, son los created at y updated at. Así que vamos a agregar lo que nos falta. Table string, porque vamos a agregar un texto y le vamos a poner name y que este nombre sea único. Luego otra vez table y aquí vamos a agregar un campo booleano y vamos a hacer que este campo por defecto tome algún valor. En este caso, true, porque es booleano y lo estoy manejando como un flag. Ya tenemos el campo de timestamp y aquí agregamos los otros dos campos. Por quién fue creado y por quién fue actualizado. Listo, ya están creados estos campos. Voy a dejar un espacio que lo estoy haciendo a propósito. Aquí también estoy dejando un espacio que vamos a ver en un momentito. Voy a grabar esta migración. Esta también, ya no las necesito. Ahora vamos a crear la tabla prioridad. Para este comando en particular no estoy poniendo el parámetro create y el nombre del valor. Lo que va a hacer Laravel es algo mágico y automáticamente va a interpretar o va a entender que nosotros queremos crear una tabla con este nombre. Le doy enter, listo. Cierro consola, me voy a la migración y ya está. En el caso de la creación no es necesario poner el nombre de la tabla que vamos a crear, pero sí es necesario al momento de actualizarla. Muy bien, la tabla de prioridades ya está creada con los campos que necesitamos. Ahora vamos a crear la tabla de tickets. Nuevamente a la consola. Tickets Table. Enter, cierro consola, me voy al explorador, accedo a mi migración y vamos a poner todos los datos que necesitamos en el ticket. De acuerdo, ya está en la tabla de tickets creada. Detrás de cámaras me he adelantado y he puesto ya los campos. He hecho un pequeño cambio en estos dos, que es
unsigned small integer. ¿Por qué he puesto a este tipo de campo? En sí es un campo entero, pequeño y sin signo. Nos vamos a la documentación de MySQL. Ya en la documentación de MySQL, en específico los tipos de campo entero, tenemos 5 campos. Tipo muy pequeño, por así decirlo, pequeño, medio, normal y grande. ¿Cuál es la diferencia? Es el número máximo y mínimo permitido. Para nuestro ejemplo nos vamos a fijar en las columnas que no tienen signo. Valor mínimo sin signo, en todos es 0. Y valor máximo sin signo, en todos varía. En el caso del muy pequeño es hasta 255. El mediano 65.535. Más o menos esta es la cantidad de filas que soporta una hoja de Excel en formato XLS, como referencia. Luego está el campo medio, que va a recibir hasta 17 millones de filas. Y aquí, que ya sale 4 billones, 294 millones y bla bla bla. Y bueno, el campo entero muy grande. Para nuestro curso, estoy haciendo uso del small integer en las tablas maestras. ¿Por qué? Porque simplemente esas tablas, como mencioné hace un momento, contienen poca información y no veo conveniente en tema de performance y en tema de almacenamiento tener un campo big integer que soporte toda esa cantidad de información. Por eso lo veo conveniente y más óptimo hacer uso de este tipo de entero. Así que en la parte de la referencia he hecho uso del unsigned small integer y voy a modificar las migraciones de las tablas maestras, tipo types y priorities. Aquí voy a poner small increments. ¿Listo? Y tipos también small increments. Listo, no tengo ningún cambio más que hacer. En tickets, bueno, es posible que tengamos una cantidad muy considerable, así que, aunque lo veo poco probable que lleguemos a esta cantidad, pero lo voy a dejar tal como está. Ya tenemos los campos foráneos de las tablas maestras, también tenemos el campo foráneo del usuario, aunque este también podría cambiarlo a unsigned small integer o simplemente unsigned integer, aunque es poco probable que lleguemos a esta cantidad de usuarios en un sistema normal, no estoy hablando de unas redes sociales porque sí podemos llegar a esa cantidad, pero lo voy a dejar tal como está. El campo string va a ser el nombre del ticket. El flag estado voy a hacer que por defecto sea verdadero, en donde true quiere decir abierto y cuando sea false este ticket va a estar cerrado. Muy bien, ahora deberíamos crear las relaciones de la tabla ticket con sus tablas primarias, es decir, la unión de la tabla prioridad y de la tabla tipo hacia la tabla tickets, que son estos campos. De igual forma, tenemos que unir el usuario que está haciendo la solicitud. ¿Y cómo deberíamos crear? Pues simple, en la documentación está. Nos vamos a Database, Migration, y algo que sí omití y fue error mío, no fue informarte de los campos que Laravel permite en la creación. En Database Migration, que lo estoy volviendo a repetir, nos vamos a esta ancla de columns, bajamos un poco y aquí puedes ver todos los campos disponibles que podemos crear con Laravel. Big Increments, Big Integer, Binary, Boolean, Char. Yo he creado en la parte de aquí String, que equivale como a un varchar en MySQL o un varchar 2 en SQL Server, que son tipo de campos variables. Sin embargo, este campo es fijo, quiere decir que tenga más o menos texto, de igual forma en disco duro o en el servidor mismo siempre va a ocupar 100 caracteres. Este tipo de campo es muy conveniente usarlo por temas de índices. Tenemos el tipo date,
tipo datetime y todos los que puedes visualizar. Incluso hay un tipo JSON. Quiero hacer una observación en este campo en particular. Este tipo JSON, en las versiones de MySQL en 5.7, al momento que se ejecute el comando de migraciones, va a crear el tipo JSON sin ningún problema. El problema radica principalmente cuando hagas un backup del mismo. En la versión 5.7 va a tener cierto problema al momento de restaurar. Y es básicamente por esto, por lo que cuando quieras almacenar en una versión de MySQL 5.7, te recomiendo que uses long text, que está aquí, que te va a permitir hacer la misma función que JSON. Si tuvieras MySQL en su versión 8, sí puedes usar esto sin ningún problema. Te hablo esto en base a experiencia personal. Ahora vayamos al punto donde necesitamos cómo relacionar una tabla con otra. Bajamos todavía un poco más y llegamos a las claves foráneas. Básicamente hacemos uso igual forma de la variable table foreign, a qué tabla estamos apuntando, a qué referencia, quiere decir al campo, y on, que vendría a ser a qué tabla. De igual forma podemos pasar ciertos atributos adicionales cuando un dato de la tabla maestra es alterado o eliminado. En el caso de una eliminación o una actualización, podemos obtener ciertas propiedades, digamos cascade, que vendría a ser en cascada, lo que el elemento de la tabla maestra, por decirte, vamos a manejar ciertas prioridades, las más conocidas: baja, normal, alta. Entonces, si por A o B motivos nosotros eliminamos la prioridad media, todos los registros relacionados a esta prioridad van a ser eliminados en automático. Eso quiere decir que la misma base de datos se va a encargar de hacer dicha eliminación en cascada con todas las tablas relacionadas, siempre y cuando se haya puesto esto. Después también, como menciona aquí en la documentación onUpdate, quiere decir que cuando el valor primario, o mejor dicho, el campo que se está haciendo foráneo, digamos, que el ID no sea un autoincremental, que lo manejes en forma de texto, si el valor sea AB01 y por A o B motivo, según necesidad, ese valor que funciona como clave primaria le cambias a AB001, entonces la misma base de datos se va a encargar de actualizar a todas las tablas relacionadas sin que tú hagas algo. Esto facilita en el tema de integridad de datos. Entonces, por simpleza y comodidad, voy a copiar esta línea y me voy al Visual Studio Code. Voy a dejar un espacio, voy a hacer al campo types, en la referencia ID, en la tabla types. Y aquí voy a agregar onDelete y le voy a decir que sea null. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ha eliminado algún tipo de la tabla maestra, que en automático, cuando suceda una eliminación, no va a eliminar todos los registros en cascada, sino que simplemente los va a poner nulos. Al yo hacer esto, estoy rompiendo con lo que estoy pidiendo aquí. Entonces tengo que evaluar realmente si necesito esto o simplemente la eliminación la manejo a nivel de software y no de base de datos. Lo que voy a hacer en sí va a ser cambiar el tipo, lo voy a hacer que permita valores nulos, con el fin de demostrar que los campos foráneos también pueden ser nulos. Este campo de prioridad sí o sí lo voy a hacer que sea requerido, y de igual forma qué usuario está haciendo la solicitud de este ticket. Voy a duplicar esta línea y de igual forma el campo de usuario. Estos dos de aquí los voy a eliminar. Simplemente quiero que haga una referencia desde el campo Priority ID hacia la tabla Priorities al campo ID. De igual forma en usuarios. Hasta este momento ya tenemos creado la tabla de tickets y las relaciones correspondientes. Ahora con la última tabla de comentarios. Le doy Enter, migración creada. Ahora procedemos a crear los campos necesarios.
Bien, me he adelantado a crear los campos necesarios según mi estructura. He puesto el primer campo Big Integer, Ticket ID, sin signo y que sea requerido. Y he puesto de esta forma a propósito Unsigned Big Integer, User ID y que sea requerido. Esto es completamente lo mismo que esto, simplemente una forma distinta de realizarlo. Lo que te mencioné, long text de comentario y que sea requerido. Los timestamps, que ya te expliqué de qué se trata, y de igual forma estos campos. Y aquí haciendo la relación de ticket ID, que hace referencia al campo ID de la tabla tickets. Y de igual forma, haciendo una referencia al user ID en la tabla user, haciendo la referencia a ID. Como puedes visualizar, el orden no afecta en algo la ejecución de la migración. Mientras que los datos estén bien colocados, no vas a tener ningún problema. Bien, ya tenemos creadas todas las migraciones de las tablas principales de nuestro curso. Agradecerte nuevamente por haber llegado hasta este punto de este capítulo y sobre todo por soportar el escucharme durante casi 30 minutos que me he extendido. Todo un reto, ¿verdad? Mi objetivo principal es explicar lo mayor posible sobre las migraciones como algunas consideraciones en las llaves foráneas y los tipos de campos. Soy consciente que hay algunos temas o puntos que no te hayan quedado del todo claro y me gustaría que los comentes en este video. De igual forma estaré muy gustoso de poder ayudarte. Espero que este capítulo te haya sido de tu agrado y en el siguiente video veremos todo lo relacionado ya con la base de datos, los errores que puedan presentarse normalmente y la ejecución de las migraciones que acabamos de crear. Te espero en el siguiente video. Nos vemos.